A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicación de razones trigonométricas del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y por supuesto, la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que por favor laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Es importante que sigas todas las recomendaciones para conservar la buena salud en este momento de pandemia. Y hoy tenemos la grata participación en lengua de señas de Suendi. Mucho gusto. Vamos a pedirte que por favor tengas a mano tu guía de autoaprendizaje. Vamos a utilizar hoy también calculadora científica. Y si ya tienes todos tus materiales listos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de iniciar con las aplicaciones, vamos a recordar y vamos a activar nuestros conocimientos previos con el tema razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas relacionan dos lados de un triángulo rectángulo de los tres que tiene. Recordemos entonces, vamos a tener un lado horizontal, un lado vertical. Vamos a colocar acá en este vértice nuestro ángulo de referencia, ¿sí? Y un ángulo muy importante que nos va a garantizar que estamos trabajando con un triángulo rectángulo es este ángulo de acá de 90 grados que se forma entre el lado horizontal y el lado vertical. ¿Okay? Ahora, recordemos entonces cómo se forman las funciones o cuáles son las relaciones entre la función seno, coseno y tangente. Función seno de este ángulo que nosotros hemos llamado alfa. El seno de alfa es lado opuesto. ¿Por qué es lado opuesto? Porque es el que está enfrente a él. Lado opuesto dividido hipotenusa. En este caso, y para ir ambientándonos y familiarizándonos, vamos a colocarle variables a los lados, a cada uno de los lados del triángulo. Tenemos aquí al lado adyacente, le vamos a llamar B. Tenemos el lado opuesto, lo vamos a identificar como A. Y tenemos la hipotenusa, la vamos a identificar como H. Entonces, cuando nosotros estamos refiriéndonos a la función seno, vamos a decir lado opuesto dividido hipotenusa. En este caso sería A dividido H. Y cuando hablamos de la función coseno, es el lado adyacente, o sea, el que está a la par del ángulo, dividido la hipotenusa. En este caso, B dividido H. Y por último tenemos la tangente, que es el lado opuesto dividido el adyacente. Opuesto dividido adyacente. Entonces, en este caso vamos a tener A dividido B. ¿Sí? Ok. Ya que hemos activado nuestros conocimientos previos, vamos a realizar algunas prácticas. Tenemos aquí este ejercicio y nos dice, calculemos el valor de la hipotenusa, que es H, ¿sí? Para este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 25 grados y una base de tamaño 8. Ok. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona? El lado adyacente, porque está a la par del ángulo. Lado adyacente con la hipotenusa. ¿Lo recuerdas? Muy bien, es la función coseno.
Entonces la función coseno para 25 grados, ¿cómo sería? Coseno de 25 grados es igual al lado adyacente dividido hipotenusa. Tenemos una ecuación en la cual la única variable es la hipotenusa. Hay que despejarla. Para esto vamos a realizar dos pasos, que son los siguientes. Como la hipotenusa aquí está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Y luego el coseno lo vamos a pasar a dividir y así nos queda libre la hipotenusa. Entonces vamos a pasar a multiplicar la hipotenusa al otro lado. Y nos va a quedar hipotenusa por el coseno de 25 es igual a 8. Y ahora, para encontrar el valor de la hipotenusa, coseno de 25 que está multiplicando, lo paso a dividir. Y entonces nos queda 8 dividido el coseno de 25. Vamos a utilizar entonces la calculadora y vamos a obtener como resultado que la hipotenusa tiene un tamaño de 8.82 unidades. ¿Sí? ¿Cómo puedes saber si tu cálculo es correcto o es incorrecto? Siempre la hipotenusa va a ser mayor en tamaño a cualquiera de los dos lados. Esa es una muy buena referencia. Ok. Y por último, en este ejemplo nos dicen, calculemos el valor del lado A. Nos piden calcular el valor del lado vertical teniendo como referencia que la hipotenusa tiene un valor de 12. Ahora, nos dan la hipotenusa y hay que encontrar uno de los lados. Muy bien. El ángulo que nos dan es el de 35 grados acá. ¿Qué función relaciona lado opuesto? Porque está enfrente al ángulo. Lado opuesto con hipotenusa. ¿Lo recuerdas? Muy bien, es la función seno. ¿Cómo plantearíamos entonces la ecuación? Seno de 35 grados es igual al lado opuesto dividido hipotenusa. Acá para despejar el lado A es un poquito más sencillo, porque el 12 que está dividiendo de este lado va a pasar a multiplicar. Y entonces nos va a quedar 12 por el seno de 35 es igual a ese lado vertical que buscamos. Realicemos la operación y debes obtener por resultado 6.88 unidades. Como te había dicho anteriormente, cualquiera de los lados va a ser menor en tamaño a la hipotenusa. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos entonces con lo que es una práctica un poquito más compleja. ¿Sí? Un poquito más compleja. Porque vamos a utilizar ecuaciones lineales de primer grado para resolver una aplicación de razones trigonométricas. Vamos a ir paso a paso para que puedas comprenderla de muy buena forma. Nos dice, vamos a calcular la altura de esta ceiba, sabiendo que desde un punto en el terreno, que es este de acá, para observar hacia la copa del árbol, se tiene una inclinación, un ángulo de crecimiento de 30 grados. 30 grados sobre la horizontal, parados en este punto. Si nos adelantamos 50 metros, ahora para observar la copa del árbol, tenemos un ángulo de visión sobre la horizontal de 60 grados. La pregunta es, calculemos la altura de la ceiba. No es pregunta, es lo que necesitamos resolver. Calculemos la altura de la ceiba. ¿Cuál es la altura entonces de la ceiba? Muy bien, con estos datos que nos dieron, vamos a formar dos triángulos rectángulos. El primero, tenemos acá este triángulo rectángulo con el ángulo de
60 grados. Vamos a colocar aquí los 60 grados. ¿Qué sabemos de ese triángulo relacionado aquí con la inclinación de 60 grados? Sabemos que el lado vertical se llama A y va a representar la altura de la ceiba. ¿Qué distancia hay de la base hasta el ángulo? ¿Qué distancia hay ahí? No la conocemos, se llama X. Ahora vamos a formar otro triángulo rectángulo, pero con el ángulo de 30 grados. Entonces vamos a tener aquí 30 grados. ¿Sí? Bien. También acá vamos a tener la altura de la ceiba. Y la base de este triángulo rectángulo, ¿qué elementos la forman? Muy bien. La distancia X que hay de la base hasta el ángulo de 60 grados, más los 50 metros que se recorrieron, y nos va a quedar X más 50. Ya tenemos entonces nuestros triángulos rectángulos. Aquí siempre vamos a tener 90 grados. Tenemos ahí nuestros triángulos rectángulos. Y ahora, ¿qué función nos puede ser útil en este caso? Observemos, analicemos. ¿Qué valores tenemos? Tenemos el lado vertical y el lado horizontal. ¿Qué función relaciona lado vertical con lado horizontal? Muy bien, la tangente. Ahora vamos a utilizar la función tangente. Entonces escribamos tangente de 60 grados, ¿a qué podría ser igual? Lado opuesto dividido adyacente. Y la tangente de 30, lado opuesto dividido lado adyacente. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Tangente de 60 grados. Va a ser al lado opuesto, que sería A, que es la altura de la ceiba, que es lo que andamos buscando, dividido la base del triángulo, que es X. Esa distancia no la conocemos. Y luego la tangente de 30. Nos va a dar como resultado el lado opuesto dividido el adyacente. El lado adyacente, recordemos que se representa como X más 50. Ok. Ahora, despejemos la altura del árbol o la altura de la ceiba en las dos ecuaciones. Despejemos. En la primera ecuación tengo aquí X, lo voy a pasar a multiplicar, porque está dividiendo de un lado, lo paso a multiplicar al otro. Y me va a quedar X por la tangente de 60 igual a A. En la otra ecuación me va a quedar X más 50 por la tangente de 30 y es igual a la altura de la ceiba. Entonces, podemos utilizar igualación. Esta A que está aquí es igual a la A que tenemos del otro lado porque representa la misma altura de la ceiba. Entonces podemos unir las dos ecuaciones. X por la tangente de 60 va a ser igual a la tangente de 30 por X más 50. ¿Verdad? Podemos decir A es igual a A está representado por esta ecuación y A está representada también por esa otra ecuación. Entonces las podemos unir y escribir esta ecuación de primer grado para encontrar el valor X. Con esa ecuación vamos a encontrar el valor X. Y luego hay que encontrar el valor A, que es el de la altura de la ceiba. Gracias. Entonces tenemos X por la tangente de 60 igual a la tangente de 30 por X más 50. Recordando y utilizando, ahorita la calculadora, vamos a
calcular el valor numérico de tangente de 60. Y les va a dar 1.73, que es el valor numérico de tangente de 60 por X. Tangente de 30, calculemos el valor numérico. Les va a dar 0.5773, ¿sí? Por X más 50. Y aplicando la multiplicación de un monomio por un binomio, este va a afectar a los dos que están allá adentro. Entonces nos va a quedar de este lado 1.73x. Y eso va a ser igual 0.5773x más 0.57 por 50 nos va a quedar 28.86. Tenemos una sola variable que es x. Vamos a poner esas variables del mismo lado de la ecuación y nos va a quedar 1.73x. Este está sumando, va a pasar a restar al otro lado, nos va a quedar menos 0.5773x igual a, nos quedan los números del otro lado, 28.86. Ahora realicemos la operación que nos queda aquí, que es una resta, y nos queda 1.73 menos 0.57 nos va a dar 1.16x igual a 28.86, y este 1.16 que está multiplicando lo paso a dividir, y entonces vamos a encontrar el valor para la distancia x, que es 24.88 metros. Pero recordemos, estamos buscando la altura de la ceiba, y la altura de la ceiba nos la da esta ecuación, x por la tangente de 60. También nos la da esta de 30, pero es un poquito más sencillo trabajar con esta. Entonces, ya conocemos el valor x, es 24.88. Y la tangente de 60 ya habíamos calculado el valor numérico, es 1.73. Entonces al realizar la operación nos queda que la altura de la ceiba es de 43.04 metros, que es una altura, podríamos considerarla promedio. Las ceibas van desde una altura de 30 hasta 50 metros y algunas especies de ceiba llegan hasta los 70 metros de alto. Y es un árbol bastante alto y muy frondoso. Bien, chicos, en su guía de autoaprendizaje tienen ejercicios para poder apropiarse de todo el conocimiento que realizamos hoy con razones trigonométricas. Realicen todas sus actividades y vayan guardándolas en su portafolio de Aprendo en Casa. Platiquen con un adulto al respecto de lo que hemos aprendido el día de hoy. Y recuerden, lávense las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón de manera inmediata, utilicen alcohol gel. Lo importante es que sigan las recomendaciones higiénicas. Y recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes sigan aprendiendo en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos.